Bueno, pues creo que estamos todos. Muy buenas tardes. Seguimos con la serie de seminarios y hoy concluimos con el tercer seminario de la Academia del Ciberer para Pacientes y se va a centrar en investigación sobre futuros tratamientos, investigación futuros tratamientos de la sordera. Los otros dos seminarios, como sabéis, han versado sobre la parte de diagnóstico clínico, la parte del diagnóstico genético, y los objetivos de los tres seminarios pues, es ofrecer la formación sobre investigación en enfermedades raras de primera mano y acercarlo lo más posible a nuestros pacientes. Empezamos el día 5 de noviembre, como sabéis, y hoy 19 finalizamos. Se pretende seguir con nuevos encuentros para abordar pues, nuevas temáticas, pero digamos, hoy cerramos el campo de las hipoacusias. Hoy la jornada el seminario estará a cargo de dos investigadores, uno de nuestro propio grupo, el doctor Matías Morín, que hablará sobre terapias, y la doctora Silvia Murillo del grupo de Isabel Varela, que hablará de investigación y el uso de modelos animales. Bueno, desde este punto de vista, muy agradecido por la participación que habéis hecho hasta este momento y esperemos que os guste este tercer seminario. Carmen, no se te oye. Perdón. Vamos a iniciar este tercer seminario. Buenas tardes a todos los asistentes. Agradeceros vuestra participación. Tal como nos ha pedido la organización de Ciberer, y aunque resulte un poquito repetitivo para las personas que habéis asistido a los dos seminarios anteriores, muy brevemente vamos a reiterar lo que hemos venido diciendo, puesto que los seminarios, además, vamos a intentar que estén todos accesibles a través de YouTube. Y entonces van a ser piezas sueltas y necesitamos que estén completos en su presentación y su cierre. Entonces, brevemente reiterar la satisfacción de FIAPAS por haber sido invitada como miembro al Consejo Asesor de Pacientes de Ciberer. Estamos muy satisfechos de estar en esta red de trabajo donde se generan estos espacios interdisciplinares de formación que son muy necesarios y que son de mucho interés para todas las partes implicadas, los profesionales, las familias, las personas afectadas por unas u otras patologías. Para nosotros, desde luego, la investigación en sorderas no cabe duda y a nadie se le escapa que es de suma importancia porque nos aporta mucha información para poder comprender la fisiopatología de la audición, los conocimientos sobre las causas de sordera, criterios para aplicar procedimientos diagnósticos y tratamientos más efectivos y establecer pronósticos también más certeros. Por otra parte, en el marco de las enfermedades raras, que hay a quien le sorprende, ¿no?, que se incluya a lo mejor un contenido sobre hipoacusia, pues no debe sorprendernos porque, como ya hemos visto, hay más de 400 síndromes descritos que asocian pérdida auditiva, y sucede muchas veces que la complejidad de las manifestaciones clínicas de estos síndromes deja encubierta o deja en un segundo plano la sordera, retrasándose el diagnóstico y el tratamiento de la misma, con la importancia que esto tiene de cara al desarrollo del niño y sobre todo a su futura calidad de vida. Sin más, vamos a iniciar el seminario. Como en las ocasiones anteriores, hemos recibido muchas preguntas.
que luego intentaremos organizar para dar cabida a todas ellas, preferentemente a las que hemos recibido previamente por escrito, pero también atenderemos a las preguntas que se lleven a cabo por el chat. Van a intervenir dos investigadores que, bueno, no solo de alto nivel científico, sino muy especializados en el área de la discapacidad auditiva. La primera va a ser la doctora Silvia Murillo, que es doctora en Medicina Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Audiología por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 2006 está desarrollando su actividad investigadora en la unidad CIBEREF del Grupo sobre Neurobiología de la Audición en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols del CSIC. Es especialista en el desarrollo, evaluación funcional y caracterización de modelos animales de hipoacusia de origen genético y adquirido. Su intervención se va a centrar en la importancia del uso de animales de experimentación en la investigación biomédica, y lo interesante para nosotros es que va a ejemplificar cómo este tipo de investigación ayuda a entender la fisiopatología de la sordera y contribuye a la búsqueda y validación preclínica de nuevas estrategias terapéuticas. Sin más, Silvia, tienes la palabra. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Carmen, por la presentación. Voy a compartir pantalla y me decís, por favor, si la podéis ver. Un segundito. ¿Sí? ¿La estáis viendo? Sí, la vemos. A ver. Vale, pues como decía Carmen, en primer lugar, agradecer a Carmen la presentación y también a CIBEREF y a FIAPAS por organizar esta academia para pacientes, que creo que es muy importante pues, para que los pacientes y sus familias tengan un conocimiento más cercano de lo que hacemos los investigadores de CIBEREF en este caso. Bueno, la charla la he dividido en 3 partes. En la primera os hablaré de la importancia de por qué investigamos en audición, en hipoacusia, y la importancia del uso de modelos animales en esta investigación. En la segunda parte presentaré brevemente algunos de los modelos animales que utilizamos en esta investigación en hipoacusia, tanto de origen genético como ambiental. Y por último, y muy brevemente, hablaremos de los avances en investigación preclínica en este campo, en el campo de la pérdida auditiva. Sin más, en cuanto a la primera parte, seguro pues no hace falta que os convenza a vosotros de lo importante que es investigar en hipoacusia. Esto es muy importante, en primer lugar, porque la pérdida auditiva afecta a millones de personas en todo el mundo. La sordera o la hipoacusia pues, constituye la tercera condición clínica detrás de la osteoartritis y detrás de las patologías cardiovasculares y afecta, según la OMS, a unos 460 millones de personas en todo el mundo, de los cuales pues, más de 30 millones son niños. Además, esta hipoacusia va a tener un gran impacto tanto a nivel personal como social y económico. Todos sabéis que una hipoacusia en un niño va a producir una alteración en el desarrollo del lenguaje y de su capacidad cognitiva. En los adultos, por ejemplo, tiene un gran impacto sobre la actividad laboral o profesional, y ya en las personas mayores también va a tener una importancia tremenda, sobre todo porque es un factor que contribuye al deterioro cognitivo y está directamente relacionada con patologías de tipo neurodegenerativo, como pueda ser el Alzheimer o la demencia. Por último, la tercera razón de la importancia de investigar en hipoacusia es que a día de hoy, como ya comentó el doctor Lasaleta en la primera charla, no existe un tratamiento curativo, entendiendo como curativo aquel que va a restablecer la situación sana o normal del órgano auditivo. Sí que existen muchos avances, sabéis, en implantes, pero no existe ningún tratamiento que vuelva a su condición funcional normal al receptor auditivo cuando éste está alterado. En investigación en hipoacusia podemos trabajar directamente con pacientes, se hacen estudios de tipo genético y ensayos clínicos con pacientes, pero en la parte que yo trabajo más, en la investigación básica, trabajamos con modelos experimentales. Estos modelos lo que van a hacer es van a reproducir bien la patología completa o bien aspectos concretos de esa patología de la hipoacusia,
para pues permitir conocer un poquito más cuál es el origen de la hipoacusia, cuáles son los mecanismos patológicos que llevan a la pérdida auditiva y sobre todo para encontrar nuevas dianas terapéuticas hacia las que dirigir los nuevos tratamientos. Estos modelos pueden ser modelos computacionales o, digamos, modelos in silico, que, por ejemplo, nos permiten predecir cómo una mutación va a producir una alteración en una proteína y esa proteína alterada va a tener una función también anómala. El siguiente paso en complejidad serían los modelos celulares. Tenemos líneas celulares sobre las que podemos producir diferentes modificaciones e incluso probar diferentes terapias. En el caso del sistema auditivo tenemos las células HEI, que son células que asemejan a la célula ciliada y sobre la que podemos hacer muchas manipulaciones para estudiar la hipoacusia. También tenemos cultivos que llamamos organotípicos o bien explantes ex vivo, es decir, ya no trabajamos sobre una línea celular aislada, sino sobre un conjunto de células, con lo cual también podemos ver las interacciones que existen entre ellas, tanto a nivel de mecanismo patológico como de respuesta a las terapias. Y por último, el grado mayor de complejidad serían los modelos animales. Por supuesto, cuanto mayor es este grado de complejidad, más trasladables van a ser los resultados que obtengamos en estos modelos a los pacientes. En el caso de los modelos animales, pues se trabaja con multitud de especies distintas, desde animales invertebrados como la mosca drosófila. También hay grupos que trabajan, por ejemplo, con anfibios como el Xenopus o con peces como el pez cebra. Otros grupos trabajan con aves, pero en general se intenta trabajar con mamíferos porque son los que tienen un sistema auditivo más semejante al de los pacientes, al de la especie humana. Entre ellos, entre los mamíferos, hay un mayor porcentaje de investigadores que utilizan los roedores, sobre todo porque son especies de pequeño tamaño, fácilmente manejables, que son muy prolíficas, con lo cual podemos obtener muchos animales en poco tiempo. Aquí tenéis, por ejemplo, imágenes pues, del guinea pig o cobaya, de una chinchilla, de una rata o de los ratones. Y de todos los roedores, los que más se utilizan en investigación básica son los ratones, es la especie de ratón, sobre todo porque en esta especie ha sido donde más se han desarrollado una serie de herramientas técnicas, sobre todo en cuanto a la edición de su genoma. Como os decía, los roedores son mamíferos y por tanto tienen una anatomía y una fisiología mucho más parecida a la de los seres humanos que la que puede ser, por ejemplo, en un ave o en un pez. Aquí en esta imagen podéis ver la cóclea de un ratón, veis que tiene una forma en espiral, semejante a la del paciente humano, a la del humano, y en la parte de la derecha podéis ver que anatómicamente son muy similares y también funcionalmente tienen unos rangos auditivos parecidos a lo que sería la especie humana. De todos ellos, a pesar de que es la chinchilla la que más se parece funcionalmente al humano, como os decía, el que más se utiliza de todos ellos es el ratón porque se han diseñado una cantidad ingente de herramientas, sobre todo de edición de su genoma, que nos permiten obtener muchísimos modelos genéticos para estudiar la hipoacusia. Bien, en esta segunda parte os voy a mencionar brevemente algunos de los modelos animales, sobre todo en ratón, que utilizamos en la investigación en este campo. Podríamos decir casi que podríamos desarrollar o diseñar un modelo de ratón para cada tipo de hipoacusia. En esta imagen es para ejemplificar que, aunque la hipoacusia podemos tener de tipo conductivo y de tipo neurosensorial, la que más nos interesa desde el punto de vista de encontrar terapias es la sordera neurosensorial, y de todas las que podéis ver en la imagen, sobre todo se han desarrollado modelos para estudiar las sorderas de origen genético y también algunas sorderas ambientales, como puede ser la secundaria a la exposición al ruido, a la ingesta de algunos fármacos ototóxicos o incluso la sordera asociada al envejecimiento o presbiacusia. En cuanto a las sorderas o hipoacusias hereditarias o de origen genético, van a ser los ratones modificados genéticamente las herramientas más importantes para estudiar estas patologías. Con estos ratones modificados genéticamente podemos estudiar desde hipoacusias hereditarias altamente prevalentes, como es la mutación en el gen GJB2 que codifica para la conexina 26. Esta proteína es una proteína que forma parte de unos canales
a través de los cuales las células se comunican entre sí, son unas uniones comunicantes entre las células y se encuentran tanto en el órgano de Corti como en toda la pared lateral, ¿vale? Y se encargan sobre todo del sistema de reciclaje del potasio, que es muy importante para la mecanotransducción en el oído interno. Existen diversos modelos que intentan reproducir las mutaciones en conexina 26. En concreto, en el caso de Ciberer, estamos en la actualidad estudiando un modelo nuevo en colaboración con los grupos del doctor Ignacio del Castillo y Luis Montoliu. Es un nuevo ratón en el cual se ha mutado la región de FNB1, donde se encuentra el gen GJB2, mediante CRISPR, que sabéis que es una tecnología de edición genética muy reciente, del año 2013, pero que ha proporcionado muchos avances en cuanto a la generación de ratones modificados genéticamente, y en la actualidad estamos en la fase de caracterización de este nuevo modelo. Los modelos genéticos, como os digo, nos sirven para estudiar hipoacusias que son altamente prevalentes, pero también otras hipoacusias que podríamos considerar como, clasificar como raras o ultra raras, como es el ejemplo de la hipoacusia por deficiencia en IGF-1. Este síndrome es un síndrome ultra raro, existen muy pocos pacientes con este síndrome en todo el mundo y se debe a mutaciones en el gen que codifica para un factor de crecimiento de la familia de la insulina. Los pacientes afectados por esta patología van a presentar un retraso severo en el crecimiento tanto intrauterino como postnatal. Tienen también alteraciones a nivel de desarrollo cognitivo y presentan una sordera profunda bilateral, una sordera de tipo neurosensorial. Para estudiar esta patología, ya que existen muy pocos pacientes, como os digo, en todo el mundo, se generó un modelo de ratón modificado genéticamente que presenta una delección de un exón del gen IGF-1 y que, como veis en la imagen, pues tiene un fenotipo tanto general como neural muy semejante al que presentan los pacientes con este síndrome raro. En concreto, presentan también una sordera neurosensorial profunda, bilateral, que aparece desde el nacimiento. La exploración de este modelo genéticamente modificado pues, nos llevó a saber un poquito más acerca de las razones o la causa de por qué estos pacientes presentan hipoacusia, y es que la deficiencia en este factor va a hacer que la cóclea presente unas alteraciones en la mineralización, así como un menor número de neuronas en el ganglio auditivo y otra serie de alteraciones que justificarían o explicarían en sí misma el por qué esos pacientes presentan una hipoacusia neurosensorial profunda. También tenemos modelos animales, como os decía, no solo para estudiar hipoacusias de origen genético, sino también hipoacusias de origen ambiental, que constituyen más o menos como la mitad de los casos de hipoacusia. Entre ellas destacamos la hipoacusia por exposición al ruido, y es que exponerse a un ruido intenso, bien en entornos laborales o bien en entornos recreativos, es una causa muy frecuente de pérdida auditiva en la población. De hecho, hay millones de jóvenes que en la actualidad están en riesgo de padecer hipoacusia en un futuro debido a la exposición constante a niveles elevados de ruido por uso de dispositivos de audio. Para estudiar esta hipoacusia por exposición al ruido, pues contamos con animales a los que introducimos en cámaras especiales diseñadas especialmente para ello. Son cámaras reverberantes en los que el animal es expuesto a sonidos de intensidad elevada, entre 90 y 130 decibelios, durante periodos de tiempo que oscilan entre media hora o varias horas, durante una sola sesión, durante varias sesiones, dependiendo del tipo de hipoacusia por ruido que queramos reproducir. Tenemos modelos de trauma acústico producidos por exposiciones muy cortas a sonidos muy intensos y también modelos de exposición crónica a ruido. En todos estos modelos investigamos o estudiamos los diferentes mecanismos patológicos que se ponen en marcha cuando el animal es expuesto a un ruido intenso. En esta imagen tenéis esquematizados los diferentes procesos que se ponen en marcha. Entre ellos, simplemente el ruido puede producir un daño mecánico en la célula ciliada y producir destrucción de los estereocilios, pero también produce una disminución del flujo sanguíneo coclear, también produce fenómenos de inflamación, de estrés oxidativo y también de toxicidad por glutamato.
todos ellos al final van a contribuir a que la célula ciliada va a entrar en apoptosis o muerte celular. Secundariamente entrará también en apoptosis la neurona del rango coclear y todo ello llevará a la pérdida auditiva, que en el animal se manifiesta como un incremento en los umbrales auditivos. En este esquema, pues lo que quiero representar es que determinando los umbrales auditivos por técnicas como potencial evocado del tronco cerebral, podemos partir de una situación basal en la que el umbral del ratón está en un rango de norma audición y tras exponerlo al ruido hay un aumento importante del umbral auditivo que luego, dependiendo de la intensidad y de la duración del ruido, puede recuperarse completamente o bien tener una mejoría parcial y convertirse en una sordera, una hipoacusia permanente por exposición al ruido. Otra hipoacusia que también nos interesa es la derivada de la ototoxicidad que tienen ciertos fármacos en la actualidad. Pues hay más de 200 fármacos de uso, algunos muy habitual, que son potencialmente ototóxicos si se superan las dosis seguras o las dosis establecidas. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, antibióticos, sobre todo aminoglucósidos, pero también fármacos antitumorales, sobre todo de la familia del cisplatino, antiinflamatorios, diuréticos o también, por ejemplo, antipalúdicos que se toman para combatir la malaria. En el grupo tenemos, por ejemplo, a modo de ejemplo, un modelo de hipoacusia por ototoxicidad al cisplatino. El cisplatino es un fármaco antitumoral que se emplea muy frecuentemente en pacientes con cáncer, sobre todo en cánceres pediátricos. Y el cisplatino, cuando entra en la célula, va a producir una serie de fenómenos, entre ellos estrés oxidativo y alteraciones de la función mitocondrial, que en definitiva al final lo que van a producir es que la célula ponga en marcha un programa celular para programar su muerte. La célula acaba muriendo por apoptosis. Cuando la célula ciliada muere por apoptosis, como podéis ver en las imágenes de la derecha, veis que se observa con el asterisco la ausencia de células ciliadas externas en un animal que ha sido tratado con cisplatino. Esto producirá secundariamente también la pérdida de neuronas del rango coclear, como podéis ver en la imagen inferior, y lo que observamos es un aumento muy marcado de los umbrales auditivos, como podéis ver en la imagen superior, donde representamos unos registros de potencial evocado en rata. Por otra parte, también tenemos gran interés en estudiar la presbiacusia o hipoacusia asociada al envejecimiento, porque es una patología que afecta al 40% o incluso más porcentaje de la población mayor de 65 años, y esta situación tiende a empeorar, puesto que la población a nivel mundial está envejeciendo y hay estimaciones un poco halagüeñas sobre la cantidad de personas que van a tener presbiacusia en las próximas décadas. Para estudiar la presbiacusia, pues podemos utilizar los mismos animales, los mismos ratones, en su envejecimiento natural. En el caso de los ratones, se considera que un ratón está en su tercera edad, por así decirlo, a partir de los 18 meses, entre los 18 y los 24 meses se considera un ratón envejecido, pero claro, es un periodo de tiempo demasiado prolongado en investigación y tenemos que conseguir modelos que aceleren un poquito ese envejecimiento auditivo. Podemos estudiar modelos en los que, modelos de envejecimiento general o sistémico, como veis el ratón, por ejemplo, que está en la imagen de abajo a la izquierda, es un ratón que tiene pocos meses de edad, pero que tiene ciertas alteraciones genéticas que hacen que tenga un envejecimiento general prematuro y va a manifestar una serie de síntomas típicos del envejecimiento, entre ellos la pérdida auditiva. También tenemos modelos que lo que tienen acelerado o adelantado es únicamente la pérdida auditiva y no el envejecimiento de otros órganos o sistemas, con lo cual son modelos más fáciles de estudiar o más fáciles de trabajar con ellos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos ratones con mutaciones en la cadena 23 o ratones con mutaciones en heterocigosis, en el gen que os comentaba antes, en el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, y que van a presentar unas características de envejecimiento acelerado de la función auditiva. Sobre ellos podemos explorar los mecanismos que están aconteciendo en esta patología y probar las nuevas terapias que se intentan para corregirla. Ya en la última parte de la charla os voy a hablar también brevemente de los avances que se están produciendo en la investigación preclínica, como siempre utilizando
modelos animales en el campo de la hipoacusia. Algunos de estos avances, pues como sabéis, una vez que pasan la fase preclínica con éxito, las terapias se pasan a la fase clínica en la que ya se empieza a estudiar el efecto sobre los pacientes. Las terapias que están actualmente sobre la mesa para tratar la hipoacusia las he dividido en 3 tipos. Por un lado, la terapia farmacológica, es decir, el uso de fármacos o drogas, que sobre todo van enfocados a la prevención o el control de algunos de esos mecanismos fisiopatológicos que os he comentado antes. Pero también existen otras terapias como la terapia génica y la terapia celular, de las que se hablará el doctor Matías Molina en la siguiente charla. Yo me voy a centrar, como os digo, en la terapia farmacológica. Y por último, os he puesto en la parte de abajo, que también es muy importante, la investigación en el drug delivery, lo que llamamos la liberación de los fármacos, puesto que este es un punto, es un talón de Aquiles de las terapias para la hipoacusia, puesto que es muy complejo administrar y vehiculizar las terapias para que lleguen a la célula de destino, a nuestra célula target, que sería la célula ciliada o la neurona del ganglio coclear. Las terapias farmacológicas, y aquí recupero un poquito el esquema que os mostraba antes, van a ir dirigidas hacia algunos de los mecanismos fisiopatológicos que os he comentado y que, en general, a pesar de que la hipoacusia puede tener unos orígenes muy diversos, unas causas muy diferentes, los mecanismos patológicos no dejan de ser muy semejantes entre todas ellas. Como veis, tenemos desde problemas de flujo sanguíneo coclear, procesos inflamatorios, procesos de toxicidad por liberación excesiva de glutamato, procesos de exceso oxidativo y, al final, en último término, la apoptosis o muerte celular. Pues bien, hay numerosas empresas que se encuentran a día de hoy trabajando en estos procesos y diseñando y probando nuevos fármacos que nos permitan controlar estos procesos patológicos y encontrar una terapia. Aquí os pongo un listado de los ensayos que se encuentran a día de hoy en fase clínica, tanto en fase clínica 1 o de seguridad, como en ensayos clínicos de fase 2 y fase 3, para diferentes indicaciones, entre las que se encuentra la presbiacusia, la ototoxicidad por antibióticos o por cisplatino, o la hipoacusia secundaria a la exposición al ruido y también la sordera súbita. No he incluido otras patologías auditivas que también están, como el tinnitus, etcétera, pero me he querido centrar únicamente en la hipoacusia de tipo neurosensorial. Y como veis, existen muchas empresas que están en la actualidad desarrollando ensayos clínicos, algunos de ellos ya en fase 3, es decir, bastante avanzados, con lo cual pues esperamos que en los próximos... Si queréis, podemos... vale. De la comunidad científica también a los pacientes y al público en general, y para ello desde el Ciberer editamos un vídeo divulgativo que me gustaría mostraros si los compañeros de la Oficina Técnica de FIAPAS quieren poner el vídeo, pues estupendo. Y con esto acabaría mi parte, ya doy paso a la charla de Matías.
La mayoría de los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos utilizados en pacientes han sido estudiados previamente en animales. Estos modelos animales son fundamentales en la investigación biomédica y nos ayudan a entender el origen de las enfermedades y a desarrollar nuevos tratamientos. Gracias a ellos se han conseguido grandes avances como las transfusiones sanguíneas, los trasplantes de corazón o las vacunas, y fármacos para tratar la diabetes, las infecciones o el cáncer. Existen métodos de investigación alternativos a los animales, como las simulaciones por ordenador o los cultivos celulares. Sin embargo, estos métodos no reproducen la complejidad de un organismo vivo y no permiten predecir los efectos de un nuevo tratamiento con suficiente seguridad antes de que se aplique en los pacientes. Los modelos animales son especialmente importantes para el estudio de las enfermedades raras. Las enfermedades raras son patologías graves, generalmente de origen genético, y que afectan a un número pequeño de personas. Esto hace que sean muy difíciles de diagnosticar y que en un altísimo porcentaje no tengan tratamiento. El uso de animales modificados genéticamente es vital para comprenderlas y encontrar posibles terapias. Para protegerlos y asegurar su bienestar, se emplean bajo un estricto control, con personal cualificado y en centros registrados. Los investigadores se comprometen, además, a cumplir con 3 principios: refinamiento del proceso para reducir el estrés, reducción de número de ejemplares y, cuando sea posible, reemplazo por otro método que no requiera animales. En definitiva, los animales nos ayudan a curar enfermedades, mejorar nuestra calidad de vida y salvar vidas humanas. Con la ayuda de modelos animales, los investigadores, médicos y pacientes lograremos encontrar la cura para las enfermedades raras. Muy bien, Silvia. No sé si quieres añadir algo o damos paso a Matías. No, si quieres dar paso a Matías, porque la parte de terapia génica y terapia celular, que también será muy interesante, la he dejado para su parte, para su charla. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu exposición y luego en las preguntas yo creo que van a surgir cosas también interesantes. A continuación, Matías Morín es doctor en biología por la Universidad de Salamanca. Trabaja en el Servicio de Genética del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y, entre otros méritos académicos y profesionales, pues queremos destacar que ha publicado más de 20 trabajos sobre la genética de las sorderas hereditarias. En su intervención va a abordar las principales líneas de terapia en audición que hay actualmente en desarrollo. Y todo ello pues, nos puede dar una perspectiva de posibles terapias aplicables a casos de sorderas hereditarias. A continuación, Matías, cuando quieras. Parece que tiene problemas técnicos. Un momento que está intentando conectar. Se le ha caído la red. Me siento un poco como los presentadores del telediario cuando no entran los vídeos. Si queréis voy leyendo las de Silvia, o sea, las dos que hay en el chat que son directamente para Silvia, porque las que habían sido remitidas previamente yo creo que son indistintamente para uno u otro ponente, ¿no? Entonces, Silvia, no sé si estás ahora disponible. Sí, estoy. Espera, a ver que pongo el... Es que no, yo ahora mismo en la pantalla no... Ahora ya te veo. Vale. Dicen, por lo que he entendido, las terapias farmacológicas están enfocadas a hipoacusias causadas por alguna patología y no para hipoacusias congénitas. Sí, hombre, básicamente lo que yo os comento de terapias farmacológicas, están dirigidas sobre todo a prevenir los procesos patológicos, que es verdad que se producen en muchas sorderas, incluidas las sorderas hereditarias o de origen genético, pero para las sorderas de origen genético ya hay terapias mucho más específicas, como son las terapias génicas de las que nos va a hablar Matías. Entonces,
en cierto modo no es que sean excluyentes, pero sí que es verdad que las farmacológicas están más orientadas a, pues eso, a tratar hipoacusias por ruido o por toxicidad o la sordera súbita de la cual no se conoce todavía muy bien la causa de por qué se produce, o el tinnitus, mientras que a lo mejor si tenemos una sordera genética bien establecida, con la mutación bien conocida, se está pensando más en terapias de tipo genético, ¿vale? Sí. No sé si he entendido la pregunta o si era lo que estaban preguntando. Pues yo te la he leído literal y no sé si la persona que preguntaba ha visto satisfecha el interés que tenía. También nos han preguntado en los otros seminarios, ya lo comentamos en varios, al doctor La Saleta y a Miguel Ángel Moreno, también le preguntamos los avances en investigación. ¿Qué líneas abiertas hay en relación, es que como lo acabas de mencionar, me acabo de acordar de la pregunta, en relación también con el tinnitus, con los acúfenos, bien para hacerlos desaparecer, bien para minorar su intensidad? Y también una pregunta relacionada, en cierto modo, aunque aborda una cuestión diferente, y es la relación causa-efecto entre vértigo y sordera. Pero me hablas de dos temas en que... Son dos temas, pero es que nos ha preguntado la misma persona. Sí, o sea, son dos temas, te voy a comentar que son dos temas que, por supuesto, existe investigación, tanto básica a nivel preclínico como ya incluso ensayos a nivel clínico, pero sobre la que nosotros no tenemos mucha experiencia porque no tocamos nada de lo relacionado con el tema tinnitus, ni tampoco alteraciones vestibulares. No obstante, si esta persona está interesada, yo sí que tengo documentación e información sobre cuáles son los tanto ensayos preclínicos como ensayos clínicos que se están llevando a cabo para estudiar el tinnitus, sobre todo el tinnitus, o en algunos casos, por ejemplo, el Meniere también. Existen ensayos ya a nivel clínico y bastante avanzados en algunos casos. Pero, como te digo, tengo la información, pero no la controlo, no la manejo, porque nosotros estamos más especializados en lo que son hipoacusia de tipo neurosensorial, como os decía, o de origen genético o bien consecuencia ambiental por ruidos tóxicos, pero no tanto en la parte de tinnitus. Ya lo siento mucho no poder responder con detalle, pero vamos, si la persona contacta conmigo, yo no tengo ningún problema en dar la información de la que dispongo. ¿Y en la relación causa-efecto vértigo-sordera? Claro, en definitiva, el aparato vestibular está localizado en el mismo órgano, en el oído interno, que lo está el órgano de Corti, que se encarga de la audición. Y las células realmente que se encargan también de la detección del equilibrio son también células que funcionan de manera muy parecida a las células ciliadas del órgano de Corti. Entonces, muchas de las patologías que están afectando, incluso muchas de las mutaciones que producen sordera, van asociadas también a alteraciones vestibulares y, digamos, del órgano del equilibrio, porque comparten tanto localización anatómica como pues incluso desarrollo embrionario y muchas proteínas y muchos genes son comunes a los dos sistemas. No sé si es tanto causa-efecto o son cosas que pueden ir... O que van acompañándose, sí. Hay otra pregunta en el chat que también la hemos comentado en algún otro de los seminarios. Pregunta, me han contado que la empresa americana Decibels tiene terapia a través de célula madre para las sorderas por otorferlin. La pregunta es, ¿qué conoces acerca de esta investigación? Sí, la terapia celular es otra de las grandes patas, hemos dicho, terapia farmacológica, terapia génica y terapia celular, y las empresas también están investigando en este sentido, y hay muchos proyectos también internacionales porque, digamos, el objetivo final es sustituir o reemplazar la célula dañada que no es capaz de reproducirse porque no son células que sean capaces de replicarse, ni la célula ciliada ni la neurona, sustituirla por otras células o bien diferenciar células del órgano de Corti, como las células de soporte, hacia célula ciliada. Pero el caso es sustituir la célula dañada por una célula nueva. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido hay bastantes avances en el sentido de que se pueden utilizar diferentes tipos de células embrionarias
que se pueden diferenciar en cultivo, todo esto hablamos de in vitro, hacia célula ciliada, y se han conseguido grandes avances en este sentido. Y también se han conseguido avances en el sentido de implantar esta célula que ya hemos diferenciado en el órgano auditivo e incluso conseguir una recuperación funcional. Pero esto solo se ha conseguido a nivel preclínico, porque es muy complicado no tanto conseguir la célula diferenciada in vitro, sino luego llevarla hasta el oído interno, que la célula se injerte, por así decirlo, en el órgano de Corti y que establezca de nuevo conexiones con las neuronas del ganglio auditivo. Ese es el punto, digamos, un poquito limitante en cuanto a la terapia celular. Pero sí que ha habido avances y de hecho, en modelos animales se ha conseguido recuperar la función utilizando terapias con células madre. Sé que Decibel tiene una línea de terapia celular, pero creo que la tiene a nivel preclínico todavía, que no ha llegado todavía a las fases clínicas. Sí, es que muchas veces la verdad es que las informaciones que se conocen, bueno, pues a nivel de público en general, abren expectativas que en el medio plazo quizá todavía no van a poder ser una realidad, y hace falta, bueno, pues tener una buena información al respecto para conocer, ¿no? Y dónde pueden estar las soluciones y en qué momento. Otra pregunta dice, quería saber si los fármacos usados en oncología, en los tratamientos quimioterapéuticos, que afectan a la audición, producen pérdidas que pueden recuperarse luego posteriormente. ¿A qué parte, entiendo, dice dónde afecta exactamente? Entiendo que a qué parte del oído se refiere. ¿Y qué tipo de pérdidas auditivas? Si fuera una pérdida de tipo congénito, si serían afectadas también por estos fármacos ototóxicos. A ver, el caso es que hay muchos fármacos, sobre todo los derivados del cisplatino, que se utilizan en quimioterapia de algunos tipos de cánceres, que por su mecanismo de acción, es el mismo mecanismo de acción que va a destruir a la célula tumoral, también puede producir toxicidad en la célula ciliada, sobre todo. O sea, lo que produce sobre todo es, primero se acumulan en el oído interno, por su farmacocinética, son fármacos que tienen acumulación en la estría vascular, es una parte del oído interno, y producen de manera directa la muerte de las células ciliadas, con lo cual la sordera o la hipoacusia que se produce es una hipoacusia irreversible en principio. Sí que es verdad que es una situación que se controla, que se debería controlar en los pacientes sometidos a ciclos de quimioterapia con cisplatino o similares. Esto se controla y es un indicador, es decir, los pacientes se les hace un estudio auditivo tanto antes de iniciar la quimio como durante los ciclos, porque es una especie de indicador si estamos siendo demasiado agresivos con el oído. Hay que tratar el cáncer, pero en muchas ocasiones, tratando el cáncer, producimos de manera como daño colateral una hipoacusia. Y esto es especialmente grave, sobre todo en los niños, porque los niños tienen toda la vida por delante y es muy triste a un niño curarle su cáncer, su tumor, pero a la vez producir de manera colateral una hipoacusia. También se está trabajando, por otra manera, en coterapia, es decir, en fármacos. De hecho, nosotros trabajamos en un área de investigación para desarrollar fármacos que se administren simultáneamente a la quimioterapia y que prevengan o protejan a la célula ciliada del efecto del cisplatino. ¿De acuerdo? Para que de esa manera se pudiera administrar el quimioterápico de manera segura sin producir ese efecto secundario. A este respecto quería comentaros que se acaba de publicar y ya se ha difundido el folleto divulgativo emitido por la CODEPEC, por la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia, precisamente sobre fármacos ototóxicos en población pediátrica. Y a primeros de año, el documento está ya concluido, pero para su edición pública estará
estar accesible en el mes de enero, que bueno, pues esto a nivel divulgativo para familias, pero también para muchos profesionales de la pediatría y de la otorrinolaringología yo creo que va a ser muy interesante, porque se ha hecho una revisión científica muy profunda. El folleto sí que os invito, si queréis, a poder verlo ya y descargarlo desde la biblioteca virtual de FIAPAS. Había otra pregunta que incidía también un poco en el mismo tema, la prevención de la ototoxicidad por cisplatino en oncopediatría. Y bueno, yo creo que se trabaja en muchas líneas. También pues, se trabaja en modificar el propio cisplatino para que, siendo igualmente efectivo frente al cáncer, pues no tenga esa capacidad de acumularse en la cóclea o de dañar la célula ciliada. O sea, diferentes estrategias, porque es verdad que el fármaco, en este caso, hay que tomarlo, porque además el cisplatino funciona muy bien en ciertos tipos de cáncer y es el fármaco más eficaz para tratar ese cáncer, pero tiene el efecto secundario, que es el que hay que evitar. Sí, aquí en este caso, a ver, por decirlo de una manera muy rápida y muy sintética, se ha insistido mucho sobre todo en utilizar, bueno, pues como estrategia preventiva otoprotectores frente al uso de ototóxicos, y sobre todo en la monitorización audiológica cuando tanto durante como posteriormente al tratamiento, durante hasta un periodo de hasta casi 10 años, ¿no? Y con una información también muy clara y muy efectiva dirigida a los profesionales, y a las familias en el caso de que sean menores, y al propio paciente en el caso de los adultos. Yo de momento en el chat no veo más que Isabel nos ha facilitado, ha complementado con un enlace la información que nos has dado tú, Silvia, sobre el asunto del tratamiento o de la situación de la investigación sobre sorderas por otoferlina. Y bueno, y ahí tenéis el enlace también, los asistentes, que probablemente, pero bueno, Isabel os abundará en la información, pero Isabel también lo dice muy claro, de momento es todo experimentación preclínica, aunque con buenos resultados, pero todavía no se encuentra en clínica. Si me permitís también aportar a lo mejor un poquito más de información. También Decibel está avanzando bastante en terapia génica en el caso de otoferlina y avanzando ya a intentar lanzar un ensayo clínico con adenovirus. Eso, digamos, aparte de la terapia basada en células. Respecto a lo que comentabais sobre el tinnitus, sí que hay a lo mejor ciertas investigaciones por el grupo de José Antonio López Escámez en Granada sobre asociación entre tinnitus y algunos marcadores genéticos, pero por asociación, pero no se ha, digamos, encontrado un gen que de manera, digamos, por herencia mendeliana sea responsable de tinnitus, y además tinnitus aparece en muchísimas patologías. Y respecto a lo que comentabais sobre Menier equilibrio, pérdida de equilibrio y sordera, también la enfermedad de Menier la investiga nuestro colega, y donde ya sí se han encontrado una serie de genes que sí que son responsables, ¿no? del Menier familiar. En cualquier caso, para cualquier información podemos pasar papers o lo que os parezca. Solo eso. Muy bien, pues si os parece, bueno, como estamos ya ahí en los límites de tiempo, vamos a dar paso a Matías. Matías, a ver cómo lo hacemos para que constriñas lo más que puedas la intervención, para que también podamos tener luego un poquito de coloquio. Vale, ¿me oís, no? Ahora está todo perfecto, ¿no? Sí. Vale.
Pues bueno, perdonad, la técnica no ha estado conmigo, ni el teléfono, ni los dos ordenadores, ni nada. Pero bueno, vamos a ver. Voy a intentar resumir un poco un tema bastante complejo, que es el de terapias génicas principalmente, o terapias celulares en el tratamiento de las hipoacusias. Las hipoacusias, lo primero, antes de empezar con la terapia, debemos enfocar un poco al diagnóstico genético, aunque ya se ha hablado en otras partes del seminario. El diagnóstico genético lo podemos hacer inicialmente, un screening neonatal importante para diagnosticar la hipoacusia justo en el nacimiento, y después podemos hacer un análisis genético, si no sea después del screening neonatal, podemos hacer un análisis genético, que puede ser mediante el test no invasivo, diagnóstico prenatal no invasivo, o una vez que haya nacido el niño, podemos hacer un diagnóstico genético estándar, que lo llamamos un diagnóstico postnatal. ¿Cómo afrontaríamos principalmente el diagnóstico postnatal? Pues el diagnóstico postnatal principalmente debemos primero privar el gen GJB2, que es un gen con mucha frecuencia, bien por Sanger, y las deleciones de DNAB1 mediante PCR. Posteriormente podemos hacer un análisis mediante NGS, mediante paneles customizados, por ejemplo, NGS versión 2, que lo hemos desarrollado en nuestro propio laboratorio, o bien mediante exoma. Estos dos procedimientos nos van a permitir detectar tanto las variantes SNPs, o sea, cambios puntuales, como deleciones. ¿Cuál es el problema de las hipoacusias? Pues el problema de las hipoacusias es que existe un gran número de genes, más de 100 genes se han descrito cuyas mutaciones estos genes causan hipoacusia, y más de 1000 mutaciones. Este panorama de esta diapositiva, este lío que se ve de genes, es lo que nos encontramos nosotros cuando hacemos el diagnóstico. ¿Vale? Por otro lado, el oído es un órgano muy complejo y desde el punto de vista genético existe una heterogeneidad tanto estructural como funcional. Estructural porque hay muchas estructuras cuya alteración puede provocar hipoacusia, y funcional porque incluso dentro de una misma estructura va a haber diferentes proteínas con diferentes funciones. Un poco a la derecha es una lista de las diferentes estructuras que componen el órgano interno, el órgano de Corti, con cada una de algunas de las funciones que desempeñan en las proteínas que codifican estos genes. ¿Cuáles son los obstáculos que nos encontramos? Pues que hay pocos estudios epidemiológicos, apenas ahora últimamente con el NGS se empiezan a publicar más, y la mayoría de las mutaciones son privadas, es decir, solo aparecen en una familia determinada. Con lo cual, la terapia va a ser muy dirigida a determinados genes o determinadas mutaciones en la mayoría de los casos. ¿Y hasta ahora qué es lo que se podía hacer? Pues teníamos los implantes cocleares, teníamos los audífonos y teníamos el lenguaje de los signos. Esto es el presente, empiezan a haber ya algunos fármacos que pueden ayudar un poco, y vamos a ir a pasar al futuro. Futuro que, aunque parezca lejano, es un camino que estamos andando y que posiblemente vamos a llegar. ¿Y cuál puede ser el futuro? Pues el futuro estamos en las terapias génicas. Tenemos que puede ser mediante terapia con genes, mediante células stem cells, células embrionarias o pluripotenciales inducidas, o terapia celular. Como ha hablado Silvia, un factor muy importante es la vía de administración de estos compuestos. A pesar de ser un órgano no muy accesible, ya se han identificado determinados lugares por los cuales se puede acceder e introducir las sustancias que queramos. Si empezamos por cada uno de estos bloques, empezamos con las células madres. Las células madres, ¿de dónde se localizan? Las células madres embrionarias se localizan en el embrión, en el blastocisto, en el embrión temprano, y también encontramos algunas en el adulto. ¿Qué son las células madres? Pues las células madres son unas células que tienen dos propiedades muy importantes. Una propiedad que es la autorrenovación, es decir, pueden hacerse copias de sí mismas, bastantes copias de sí mismas, y la segunda propiedad que tienen es la de diferenciación. Es decir, a partir de una célula madre puede diferenciarse en cualquier tipo celular. Y podemos obtener células madres, células ciliadas, que son unas células sensoriales, a partir de células madres. Pues ya existen varios artículos, varios papers que indican o que demuestran que se puede conseguir. Esto simplemente es una imagen de un paper en el que aparece que estas células que diferencian a partir de células madres son capaces de formar tanto células sensoriales como células neuronales. ¿Cuáles son los obstáculos que nos podemos encontrar a la utilización de células madres? Pues que algunas de ellas pueden generar tumores por proliferación excesiva, puede haber un fallo en el trasplante y un rechazo inmunitario, y sobre todo nos encontramos con unas consideraciones éticas por el origen embrionario de estas células.
¿Ahí existe una solución? Pues una solución es el uso de células pluripotenciales inducidas, que presentan, pero estas a veces no presentan todas las propiedades de las células embrionarias. Y como he dicho anteriormente, nos encontramos con la complejidad estructural de la cóclea, en lo cual hay que conseguir muchos tipos celulares y cada uno de ellos se localice en el lugar preciso. Como he dicho, para no utilizar embriones tenemos la opción de utilizar células pluripotenciales inducidas. ¿Cómo se consigue esto? Pues esto se consigue a partir de células del cuerpo, se produce una reprogramación genética mediante la adición de determinados genes a la célula, de tal manera que la transformamos en una célula pluripotencial inducida, que se comporta teóricamente como una célula embrionaria. Esta célula embrionaria podemos diferenciarla a los diferentes tipos de células especializadas que queramos. Y como caso curioso, ¿se pueden obtener células inducidas IPS a partir de cualquier tipo celular? Pues no a partir de cualquier tipo celular, pero por ejemplo este es un caso en el que se obtienen a partir de células urinarias. Se obtienen progenitores ópticos y posteriormente han trasplantado en ratón y parecía que tenía muchas de las funciones. ¿Pero qué características tienen que tener las terapias celulares embrionarias o con células inducidas? Pues que necesitamos una población homogénea, muy parecida a las células ciliadas, para evitar para hacer que en el trasplante las células no se diferencien, sino que continúen siendo células ciliadas y evitar, como he dicho, la formación de tumores. Por otro lado, las células deben integrarse en el órgano de Corti después de su inyección. No basta con inyectarlas en el órgano de Corti, sino que tienen que ir a su localización correcta y ahí incorporarse. Y si las células sobreviven a todo este proceso, tienen que alcanzar la parte dañada del epitelio sensorial e integrarse correctamente en ella. Las células también tienen que establecer uniones sinápticas para poder transmitir luego la información a través del ganglio. Todas estas características, a pesar de parecer complejas y ellos, existen experimentos en modelos animales que parecen que consiguen estas características. Y como anoto en esta diapositiva, este campo ha progresado muy rápidamente y está progresando en las últimas décadas a pasos agigantados. Tanto es así que existe un ensayo clínico únicamente en fase de comprobar si causa algún daño, que es este que muestro en esta diapositiva. Lo que tratan de comprobar es la seguridad de la infusión de células stem cell en oídos, ¿vale? Empezó en el 2014, la última actualización fue en el 2018 y los resultados estarán a punto o prácticamente a punto de publicarlo. Únicamente como lo que estudian es bioseguridad, ¿vale? Y tanto es así que una de las más prestigiosas institutos Harvard, que es uno referente muchas veces en stem cell y en otra serie de cosas, en este artículo dice que a pesar de que existen terapias a nivel de laboratorio y de desarrollo, todavía la FDA, que es la agencia estadounidense encargada de autorizar cualquier medicamento, no ha aceptado ningún tratamiento de hipoacusia utilizando células stem cell. El segundo abordaje que podemos hacer es la terapia génica. Consistiría en aportar genes mediante virus o mediante otro mecanismo, sustituir el gen dañado por un nuevo gen que sustituyese la función. ¿Cuáles son los principales vectores que utilizamos para la transferencia de estos genes? Pues los principales vectores son los virus. Dentro de los virus, uno de los grupos más importantes son los adenovirus. Los adenovirus son los virus de pequeño tamaño que infectan a los humanos y algunas otras que no infectan a los humanos, pero sí a algunas otras especies de primates. Y actualmente no se conocen enfermedades causadas por adenovirus. ¿Cuál es el problema que presenta la utilización de adenovirus? Que el tamaño del gen que queramos introducir debe tener un tamaño limitado. Es la capacidad que presenta el virus para poder insertar este DNA. Se están utilizando otros virus, los lentivirus, adenovirus, pero principalmente los trabajos más avanzados se están centrando en los adenovirus. ¿Y cómo se está haciendo el abordaje? Pues los primeros estudios que se están haciendo es comprobar si la inyección de los adenovirus por sí solo, con un gen reportero es un gen que va a producir una proteína, en este caso una proteína verde que vamos a poder localizar, cuando la inyectaban en el oído de ratones, en este caso, vieron que no producía ningún daño ni en las células ciliadas internas, ni en las células ciliadas externas, ni producía pérdida auditiva.
Esto era un primer paso. El siguiente paso era determinar qué vectores adenovíricos eran aquellos que conseguían transfectar las células con mayor eficacia. Se hicieron estudios con diferentes adenovirus y, por ejemplo, en esta publicación se determina que este que aparece aquí abajo era el que infectaba con mayor probabilidad tanto células ciliadas internas como células ciliadas externas y además se distribuía por toda la cóclea, como vemos en estas imágenes de la derecha. ¿Vale? Y una vez que se haya determinado, tenemos qué vector vamos a utilizar, un vector adenovírico, la seguridad para no causar hipoacusia cuando se inyecta, ya se hicieron los primeros ensayos para intentar introducir un gen que estaba dañado. En este caso se utilizó el gen TMC1, que es un gen que causa hipoacusia autosómica dominante y autosómica recesiva. Se hizo un modelo murino que es llamado Beethoven, y lo que hicieron fue, mediante adenovirus, transferir un gen silvestre, es decir, un gen que no portaba la mutación, en el modelo murino que presenta una mutación que causa, en TMC1, que causa hipoacusia. Se vio con diferentes serotipos víricos y se vio que en el caso de los ratones recuperaban, en la mayoría de los vectores utilizados, la audición. Se comprobó si este TMC1 exógeno no solo era capaz de rescatar la pérdida auditiva en los ratones que presentaban TMC1 deleccionado, sino también se comprobó con un segundo gen que es TMC2 y también rescataba la función auditiva. Como se ha comentado a lo largo de la presentación, SIBIA, un gen muy frecuente, una de las causas más frecuentes de hipoacusia autosómica recesiva, es mutación en el gen GJB2. Pues en este experimento lo que se hace es, mediante adenovirus, se consigue recuperar la audición en ratones que portaban una mutación en el gen GJB2 que codifica para la proteína conesina. Con lo cual era un buen modelo de que las mutaciones del gen que contiene mutaciones más frecuentes se pueden recuperar mediante introducción de este gen dentro de un modelo murino. Y una de las terapias más adelantadas o que más atención está prestando es la utilización del gen ATOP1. El gen ATOP1, también conocido como MAT1, se descubrió por primera vez como un regulador vital de la regeneración de células ciliadas, tanto vestibulares como cocleares, en el ratón, y desempeña un papel muy importante en la diferenciación de células ciliadas. Para hacer el ensayo, lo que se hizo, se provocó la hipoacusia en conejillos de India mediante una inyección de fármacos ototóxicos y se confirmó que se confirmaron que era solo mediante la respuesta auditiva del tronco encefálico. Se comprobó que la expresión de ATOP1 por sí sola era suficiente para restaurar la audición a través de la regeneración de las células ciliadas. Con lo cual se concluyó que el ATOP1 inducía la regeneración de las células ciliadas y mejoraba sustancialmente los umbrales auditivos del oído en oído de ratones. Y todo ello mediante la utilización de vectores adenovíricos. Con lo cual parece indicar que son unos resultados bastante prometedores. Tanto es así que aquí hay una empresa, Novartis, la cual está probando en ensayo clínico en fase 1 y en fase 2 la introducción mediante utilización de adenovirus del factor transcripcional atonal humano, HAT1, simplemente en fase 1 y en fase 2. Están ensayos de seguridad y de eficacia. Esto era modelo murino. Se ha probado a intentar hacer ensayos similares de utilización de adenovirus para introducir genes en modelos mamíferos superiores. Pues en este caso, mediante la utilización de adenovirus, se introdujo un gen que causa USE en modelos no primates, no humanos, y se vio que recuperaban la estructura y parte de la audición en este modelo. Con lo cual estamos bastante cerca de poder dar el salto hacia humano. Como he dicho, una de las limitaciones que presentaban los adenovirus es el tamaño del inserto que queremos meter. Muchos de los genes que codifican, o algunos de los genes que codifican para proteínas cuya alteración provoca hipoacusia, están codificados por genes de tamaño mayor al que se puede meter en adenovirus, más de 5 kilobases. ¿Qué estrategia se plantea en este momento? Pues lo que se plantea es la introducción de 2 adenovirus con el gen dividido en 2 fragmentos.
Y con una vez transfectado con los dos adenovirus, el gen se va a reensamblar en las propias células transfectadas. Este, por ejemplo, es el caso de un gen, autogerdina, cuya mutación en él causa neuropatía auditiva, es causa bastante frecuente dentro de la recesiva. Lo que se hizo fue dividir el gen en dos adenovirus y con ellos infectar oídos de ratones. Se vio que entre el 19 y el 30% de las células ciliadas internas recuperaban su estructura, se observó una restauración parcial de los umbrales auditivos y se observó la recuperación de una de las funciones parcial de una de las funciones de este gen, la restauración de la celocitosis rápida de vesícula. Y hemos llegado a un punto que todos creo que esperan oír en terapia génica, que es la utilización de edición génica. Existen bastantes herramientas para hacer edición génica. Aquí tengo algunas: Meganucleasa, ThinFinger, Talent, y parece ser que la estrella últimamente es el CRISPR-Cas. El CRISPR-Cas, seguramente que todos habréis oído hablar de él o lo conoceréis, fue descubierto por un español, Francis Mújica. Sin embargo, el premio Nobel se lo han llevado Emmanuel Champretiev y Jennifer Doudna este mismo año, porque lo que hicieron ellas fue aplicar el descubrimiento de CRISPR que había hecho Francis Mújica. Más aún, esto es uno de los grandes dolores en la ciencia española, que incluso el nombre CRISPR fue dado por el propio Francis Mújica. Pero bueno, vamos a ir a ver cómo funciona el CRISPR-Cas. Lo que hace el CRISPR-Cas es una corte, le damos una secuencia molde, una secuencia que va a reconocer un oligo que va a reconocer una zona del DNA. Una vez que reconoce, se une toda esta estructura y efectúa un corte de doble cadena. Una vez que se ha efectuado el corte de doble cadena, la célula va a intentar reparar el daño del DNA. Lo puede hacer, lo va a intentar hacerlo más rápidamente y lo puede hacer de dos formas. Una, mediante la unión de extremos homólogos, en el cual simplemente lo que va a hacer es unir lo que tiene, la parte que tiene, o bien lo puede hacer si le damos un fragmento de DNA, lo que puede hacer es intentar reincorporar este fragmento de DNA en el sitio donde estaba la rotura, con lo cual vamos a tener un DNA ya reparado. En los otros casos, en no homólogos, lo que vamos a tener es una ruptura del gen, con lo cual se produce la pérdida de la célula. Esto es lo que se pretende hacer a nivel del tratamiento de las hipoacusias, es la introducción mediante nanopartículas o diversos mecanismos de la CRISPR-Cas con las guías y todo en el oído del ratón y ver la recuperación tanto en las células ciliadas internas como en las células ciliadas externas. ¿Y esto se puede hacer? Pues sí, ya desde el año 2018 existe, por ejemplo, este documento en el que, mediante un tratamiento in vivo, se consigue la reparación de la misma mutación que había hablado en el gen TMT1. El ratón Beethoven consigue que recupere parcialmente la pérdida auditiva. Pero, ¿cuáles son los obstáculos que presenta la utilización de CRISPR? Pues la utilización de CRISPR presenta un obstáculo muy importante, que es que genera muchas deleciones en la zona donde queremos realizar la edición. Poco a poco se han desarrollado diferentes enzimas que permiten mejorar esta edición, de tal manera que se buscan menos deleciones, pero sigue habiendo el problema de la generación de deleciones en la zona de interés, con lo cual lo que provoca es no que reparemos lo que queremos, sino que causemos un mayor daño. ¿Hay solución? Pues sí, se están mejorando las herramientas, pero paralelamente se han desarrollado otras herramientas de edición. Por ejemplo, tenemos los editores de base, que es lo que muestro en este caso, que lo que hacen simplemente es unos cambios de adeninas a timinas o de guaninas a citosinas. No cubren todos los cambios posibles en el DNA, en todo tipo de mutaciones, pero parece ser que la mayor parte de las mutaciones son debidas precisamente a este tipo de cambios, adenina a timina o guanina a citosina. ¿Vale? Con lo cual podría reparar, como se muestra en la parte de arriba, corregir la mayor parte de las mutaciones que se han descrito causantes de patología. Pero CRISPR presenta otro problema, que ya es ético, es el problema de la modificación del ADN de forma permanente. Con lo cual existe una fuerte controversia, grupos a favor o grupos en contra. Paralelamente, igual que sucede, la ciencia ha avanzado y se han creado una serie de herramientas como son los editores de RNA, los cuales no actúan a nivel de DNA, sino a nivel de RNA, con lo cual es una modificación no permanente, sino que es transitoria.
Estos en concreto reparan las adeninas a isodal. ¿Y esto se puede utilizar a nivel de audición? Pues sí, precisamente David R. Liu, que es uno de los que deberían haber participado o deberían haber recibido también el premio Nobel junto con esas dos personas que han recibido el premio Nobel por la CRISPR, ya ha utilizado editores de base para restaurar la audición en modelos murinos de sordera o hipoacusia recesiva. Tanto es así que, de nuevo, la Universidad de Harvard publica ya que es la restauración de la audición es una de las grandes promesas y los grandes objetivos que se pueden conseguir en los próximos años. Pero hay que tener precaución, no hay que correr y no se puede hacer lo que se ha salido en prensa no hace mucho, que un científico ruso ha publicado que está modificando mediante CRISPR embriones humanos para corregir mutaciones en GJB2. Esto no lo ha publicado los resultados, pero desde el punto de vista legal no está actualmente permitido y éticamente presenta gravísimos problemas. Y la tercera vía es la terapia molecular, que consistiría o bien en proporcionar una serie de compuestos que protejan frente a la ototoxicidad o al daño, o bien que reparen el daño que se está produciendo. ¿Cuáles son los mecanismos que podemos utilizar? Pues podemos utilizar drogas antisentidos para rescatar la pérdida auditiva. ¿Cómo se hace esto? Pues consiste en diseñar una secuencia de ADN corta, que coincide con la secuencia de mensajero, que se transcribe desde el gen mutado que causa la patología. Se inyecta el fármaco, lo que se hace es que se une al mensajero y bloquea la producción de la proteína mutante, con lo cual nos queda solo la proteína silvestre que puede funcionar normalmente. Existen varios, además de estos oligonucleótidos, se puede hacer mediante ribocimas o mediante RNA de interferencia. Pero esto tiene limitaciones. Se puede utilizar en aquellos casos en que las hipoacusias estén causadas por mutaciones que sean de ganancia de función. Es decir, que la proteína mutante tenga una función extra, de tal manera que lo que hacemos es anular la proteína mutante y nos quede suficiente proteína silvestre como para rescatar o funcionar correctamente. En aquellos casos en los que las mutaciones causen que la proteína, que las mutaciones en su mecanismo de actuación sea que no existe suficiente cantidad de proteína como para desempeñar la función, en este caso no se pueden utilizar. Y existen ensayos clínicos, como este que está en fase 1-2, que lo que trata de recuperar es mutaciones en el intrón, en el SOM13 del gen de Usher, el USH2A. Usher es una patología que causa una sordera sindrómica que, además de hipoacusia, presenta ceguera. De momento, la inyección de oligonucleótidos antisentidos está únicamente destinado a la inyección a nivel de oído. Está bastante avanzada y se prevé que los primeros resultados se aparezcan en abril, deberían haber aparecido en abril de este año, pero se han retrasado un poco. A continuación voy a tratar de mostrar algunos ensayos clínicos que... Matías, discúlpame un segundito. Vamos muy mal de tiempo. Dos diapositivas. Son dos ensayos clínicos nada más. Vale. Sobre todo porque es que me gustaría poder trasladar las preguntas de los asistentes. Vale, nada más. Mostrar para que veáis que hay ya para determinadas mutaciones en un gen que causa hipoacusia, que es el NLRS, que causa autoinflamación de la cóclea. Existe ya alguna terapia a la que responde, que es la anakinra, y para todas aquellas personas que estén interesadas en ver algún tipo de ensayo clínico en el que se esté desarrollando, tienen esta página y esta, la europea o la americana. Y esto sí quiero decirlo, que hemos recorrido un largo camino, pero ahora nos queda qué hacemos, con qué terapia utilizamos, cómo lo hacemos y cuándo. Antes de que nazca el niño, una vez que ha nacido, etcétera, etcétera. Muchas gracias y especialmente a los pacientes sin cuya colaboración no sería posible nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien. Compartir. Muchas gracias, Matías. Y cierto que a los pacientes y a sus familias es a quienes primero nos tenemos que dirigir.
porque realmente, bueno, pues también todo el trabajo que hacemos, la razón de ser está en ellos. A ver, os voy a pedir, Silvia y Matías, que las respuestas las hagáis lo más concretas posible, para que así podamos mover todas las cuestiones que están encima de la mesa. Nos preguntan si es una buena práctica recomendar a los padres que conserven con criopreservación las células madre del cordón umbilical del hijo recién nacido, incluso si sería útil, aunque se supiera que el niño ha nacido con una sordera de origen genético. Pues vamos a ver. Lo de la conservación de las células embrionarias en eso se puede hacer, pero esto va muy despacio, o sea, no vamos a correr demasiado, con lo cual muy probablemente va a estar difícil la utilización a periodos cortos de tiempo. Sí recomiendo que las donen, porque eso va a contribuir no a ellos, pero sí a otros pacientes que puedan venir detrás. Muy bien. Nos preguntan también si las nuevas terapias serán de aplicación a personas que a día de hoy portan implantes auditivos, especialmente implantes cocleares y de tronco. ¿Contesto yo también? Vale. Es complejo, puesto que muchas veces cuando una vez que se desarrolla el implante coclear es que ya la pérdida es muy grande. Y regeneración es una vez que ya se ha hecho el implante coclear, lo dudo. Yo no creo que esté destinado a este tipo de personas. Sí, Carmen, yo quería indicar que sí que es cierto que se trabaja en terapias farmacológicas para preservar los restos auditivos en pacientes que reciben un implante coclear, pero que todavía tienen parte de la cóclea funcional. Y esa parte de la cóclea que queda funcional hay que protegerla y se puede proteger con terapias, con fármacos que nos ayuden a conservar y que esa parte que todavía está funcional no se pierda después del implante. A nivel para conservar sí, pero para volver a regenerar y utilizar stem cell o algo para regenerar la audición normal, no se llega. De momento no se llega. Muy bien. Seguramente esta cuestión que acabamos de plantear es una preocupación bastante generalizada entre los asistentes y entre muchas otras personas y familias que al menos en nuestro movimiento asociativo lo han planteado en muchas ocasiones. Nos preguntan también si existe algún tratamiento regenerador con células madre para la autoesclerosis. Como he sacado una diapositiva, actualmente no está aprobado ni por la FDA ni por las organizaciones europeas ningún tratamiento para utilizando stem cell para la cura o la reparación de la hipoacusia. ¿Vale? De ningún tipo, porque la verdad claro. Es que ahora hay varias preguntas, no sé si haceroslas todas seguidas. He visto una de autoferlina, posiblemente esté en desarrollo, pero reitero, lo busqué hace nada. Y si no lo ha aprobado la FDA ningún tratamiento, posiblemente no se pueda utilizar. La ha comentado anteriormente Silvia, la respuesta coincide con lo que estás diciendo, y también ha abundado Isabel Varela en la cuestión, ¿no? Y ahora ya te digo, hay varias preguntas, os las voy a hacer todas seguidas. Finalmente, todas, aunque son de distinta naturaleza los casos que plantean, finalmente todas redundan en una cuestión que también la semana pasada le comentaba yo a Miguel Ángel Moreno en su intervención, porque todas vienen a incidir un poco en la misma cuestión que has comentado tú, si es posible sustituir un gen defectuoso por otro sano. Pero bueno, os las comento todas seguidas. Una sordera producida por antígeno 68 reactivo, autoinmune, sordera bilateral, progresiva, simétrica, que no es congénita, que la audición empezó a disminuir en torno a los 12 años y en la actualidad se trata de una persona con ya 59 años, que es la que nos hace la pregunta. Y pregunta si habría algún tipo de tratamiento preventivo de cura. Otro caso
son afectados por una variante de heterocigosis en el gen GSDME, que codifica la proteína Gasdermina E. Preguntan si sería posible prevenir de alguna manera esta mutación en los descendientes de una familia que tiene varios afectados por la misma. Otra cuestión que también has comentado ahora en relación con los casos de retinosis por pigmentaria con úlcer tipo 2. Preguntarse además del uso de prótesis como tratamiento. ¿Sería posible o se prevé algún tratamiento que mejore la audición? Y bueno, esto al final, como os decía, casi todas las cuestiones vienen a incidir en si es posible algún tipo de tratamiento, o de sustitución de un gen defectuoso por uno sano, y saber también si este tipo de tratamiento, llegado el momento, si sería efectivo en los casos con sorderas con ya muchos años de deprivación auditiva que no han tenido experiencia y no tienen memoria auditiva, claro. Primero, ¿quieres tú, Silvia, si hay alguna droga contra la enfermedad autoinmune, contra sordera autoinmune? ¿Algún tipo de tratamiento a nivel de medicamento, no de terapia génica? Volvemos a lo mismo, a repetir lo mismo que estamos explicando para todas las preguntas, que en definitiva no dejan de tener al final la misma respuesta. Claro, a día de hoy, actualmente, que podamos acudir a una farmacia o a nuestro hospital o a nuestro médico y que nos recomiende una terapia que nos cure, no existe. Pero yo soy optimista, ¿no? Yo creo que ahora mismo, como os hemos contado aquí, hay mucha investigación en marcha, muchas empresas, que también es importante, farmacéuticas, interesadas en investigar en este campo, porque es uno de los últimos, por decirlo así, como nichos de negocio que pueden ver las farmacéuticas, porque son muchos pacientes afectados y más que van a ser en los siguientes años, y una patología que a día de hoy no tiene ninguna cura. Entonces, el que dé con la cura para la hipoacusia o con una cura que pueda mejorar la hipoacusia, pues eso, va a tener un éxito tremendo. Entonces, a día de hoy no hay nada que podamos acudir a la farmacia y comprar un fármaco o acudir al hospital y que nos hagan una terapia, excepto los implantes, ya lo sabéis. Pero yo sí que creo que en los siguientes años, en la siguiente década, podemos tener unas noticias muy buenas en este sentido. Y en cuanto a la parte de terapia génica, lo que el USER, la más avanzada posiblemente, la compañía que mostró el ensayo clínico va dirigido más bien a intentar paliar la pérdida de la ceguera más que la pérdida auditiva. Si se consigue solucionar o remediar la pérdida de la ceguera, posiblemente el campo avanzará mucho más rápido y pasarán posiblemente a intentar recuperar la pérdida auditiva. Pero estoy con Silvia que cada día mejora más la tecnología y la investigación avanza muy rápido. Y también soy optimista de que en no mucho tiempo se podrá utilizar. Hoy por hoy, y lo voy a repetir millones de veces, no está aprobado ningún tratamiento a nivel clínico, como he demostrado que el FDA no ha aprobado Stencel, ni ningún tipo de terapia. No está permitido la utilización de CRISPR a nivel humano, a nivel embrionario, y lo único que está permitido la utilización de CRISPR es para modificar células externamente y luego reimplantarse en el paciente en el caso de algunos problemas como anemia de Fanconi, etc. Está en fase de desarrollo, pero está muy avanzada. De momento en la hipoacusia no está tan avanzada. Sí, a este respecto, y como hemos incidido en la cuestión de los implantes y de la situación de las personas implantadas, y especialmente cuando hablamos de niños, sí que habría que recalcar, y de cara a las familias que nos puedan escuchar, que realmente aunque el futuro es prometedor, en principio es futuro,
y lo que hay que hacer es aprovechar el día de hoy los recursos que están a nuestro alcance, porque los niños en el futuro no volverán a tener ni 1 año, ni 2, ni 6, y habremos perdido el periodo crítico de desarrollo, que eso ninguna terapia lo va a devolver, y donde los aprendizajes, y especialmente lo que se refiere a la audición y al desarrollo del lenguaje, están muy condicionados para ser desarrollados en esa etapa de la manera más óptima. Y eso al final es un tren, ¿no? que no pasa 2 veces, y a día de hoy el que pase por delante es al que hay que subirse. Me gustaría también preguntaros, aunque en cierto modo con esta última comentario que hacías, Matías, y en relación con el caso del investigador ruso que está haciendo por ahí lo que parece que no debe, a mí sí me gustaría preguntarte si España, a nivel de regulación y de marco normativo, está preparada para cuando llegue el momento de aplicar este tipo de nuevas terapias. Por un lado, a nivel, como te digo, de marco normativo, pero también en cuanto a infraestructura clínica y profesional. Si estamos preparados para acometer en todos sus extremos y en todas las aristas que tiene esta cuestión, este tipo de tratamiento, ¿no? En condiciones, evidentemente, de seguridad para los pacientes. Pues vamos a ver, en cuanto a ética, no soy el más adecuado. El doctor Lluís Montoliu es un auténtico experto en CRISPR. Tiene comités internacionales que están desarrollando para extraer una serie de parámetros para una posible utilización de CRISPR. Y las veces que le he oído, me permito tomar sus palabras, hoy por hoy no se puede hacer, no se debe hacer, y tenemos que mejorar las condiciones de seguridad de la utilización de CRISPR. Desde el punto de vista normativo, pues yo creo, y esta opinión personal, no es eso, que nuestro nivel normativo siempre va por detrás de otros países. Eso es un problema. Es un problema porque hay países donde se han lanzado a hacer, permítanme la palabra, barbaridades. Le hace China con el caso de la corrección del gen susceptibilidad del HIV, le hace este pseudo o científico ruso. Creo que existe ya un convenio internacional que de momento se prohíbe la utilización a nivel de embriones humanos y la edición de embriones humanos. Y repito, creo que nuestra normativa siempre se va a quedar por detrás, desgraciadamente, siempre iremos por detrás de otros países. Pero repito, eso tienes que hablar con expertos como Luis u otros que posiblemente te aclaren más el tema. Y Silvia, no sé si quieres tú comentar algo al respecto. Bueno, respecto a la normativa y a la legislación, en España tendrá que aplicar pues, lo que se aplique a nivel europeo. Lógicamente se surgirán leyes, si no existen ya leyes que regulen esta edición genética de embriones humanos, que luego se transpondrán a la legislación española. O sea que España seguirá lo que indique la Unión Europea en ese sentido. Muy bien. Miguel Ángel Moreno, creo que tenemos en el chat varias preguntas que me imagino que habrás podido ver tú, porque yo ahora mismo, como estaba pendiente de las que habíamos ido recibiendo. Una pequeña consideración que creo que la pone Isabel. A nivel técnico estaremos preparados, por supuesto. Estamos al mismo nivel, igual que cualquier otro país mundial. Sí, claro, yo era lo que os preguntaba. Por una parte, el aspecto regulador, ¿no? Que claro, sí, evidentemente es importantísimo. Y luego, sí, a nivel clínico y de infraestructuras estábamos también en condiciones de afrontar estas nuevas terapias cuando llegue el momento.
Yo creo que las preguntas, vamos, se han recogido todas y se han ido contestando también por el chat, por parte mía, Isabel o de Luis. Pues entonces, salvo que me digáis otra cosa, daríamos por concluido este último seminario que bueno, yo creo que ha sido un cierre interesante y bueno, esperanzador, aunque bueno, también es cierto que tenemos que verlo todo con realismo y con los pies muy en la tierra, ¿no? ¿Alguien, no sé si alguien quiere añadir algo más? Sí, mira, está preguntando Carmen por los mails de contacto desde todos, supongo, de Miguel Ángel, y no sé si, digamos, por mí no hay problema porque había alguna pregunta que no podía contestar, por mí no hay problema en que se dé mi mail, por ejemplo, a los asistentes, por si quieren hacer alguna consulta específica a un ponente concreto. Pues eso ya desde la organización, desde Ciberer, me imagino que como se han recibido los datos de los inscritos, se les puede facilitar para que contacten con vosotros. Y si no, por lo demás, pues nuevamente agradecer a todos los presentes a estas horas todavía con nosotros, y a todos los que nos habéis acompañado en las tres sesiones, vuestra participación, vuestro interés, vuestra asistencia, a los ponentes por el esfuerzo por acercar esta información y compartirla de una forma pues seguramente más coloquial a la que estáis acostumbrados a hacerlo en los círculos profesionales, y para que todos podamos acceder a ella, y a Ciberer por habernos ofrecido este espacio, como decía al principio, interdisciplinar, tan necesario para seguir avanzando. Y en cuanto a la infraestructura de los seminarios, pues nuevamente agradecer a las estenotipistas su trabajo como subtituladoras, haciendo accesible el acto para las personas sordas, al intérprete de lengua de signos y al equipo de accesibilidad de FIAPAS. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos.